En mi cumpleaños número 63, mi hijo me llevó a un pueblo alejado, me dejó frente a una casa medio derrumbada y me dijo: "Este es tu regalo. Vive aquí". Y se fue, dejándome en medio de la nada. Pero él ni siquiera imaginaba quién vivía en la casa de al lado, y que ya venía en camino para ayudarme. Hola, queridos oyentes. Gracias por estar aquí. Si les gustan este tipo de historias, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Siempre me da gusto leer en los comentarios desde qué ciudades o países me escuchan, así que anímense a escribir. Ahora sí, pónganse cómodos y que disfruten la historia. Hasta hace poco, yo sentía que mi vida no tenía nada digno de contar. Siempre viví tranquila, sin hacer mucho ruido. Incluso en mi propio departamento, ese que mi difunto esposo y yo recibimos en tiempos de la Unión Soviética, con el tiempo me fui volviendo como una sombra, una cosa más, algo que ocupaba espacio pero que nadie notaba. En los últimos 10 años, ese departamento ya no era mío. Le pertenecía a la nueva vida, la de mi hijo Gena y su esposa Zlata. Yo vivía en el cuarto más chico, el que antes era la despensa. Ahí terminé con mis libros, las fotos de mi esposo, y su sillón favorito donde leía el periódico. Poco a poco, todo fue siendo desplazado para dar paso a un estilo más moderno, claro y vacío, que tanto le gustaba a Zlata. Nunca discutí. ¿Para qué? Lo más importante era que mi hijo estuviera bien. Todas mis mañanas eran iguales. Me levantaba antes que nadie, a las 6 en punto, para no hacer ruido y no molestar a los jóvenes. Caminaba de puntitas hasta la cocina, ponía a cocer avena para Gena, y preparaba 2 tés distintos. Uno fuerte para él, y otro especial para Zlata, con pétalos y hierbas raras que a mí me hacían toser. Para mí, un té negro sencillo, que tomaba en mi cuartito, sin hacerme notar. Mi pensión la entregaba toda para los gastos de la casa. «Mamá, ¿para qué quieres dinero?», decía Gena, evitando mirarme a los ojos. «Todo lo compramos entre todos». Y yo aceptaba. ¿Para qué lo quería? Usaba ropa vieja, casi no salía, solo al súper o a la farmacia. Mis deseos ya se habían marchitado, reducidos a uno solo: ver feliz a mi hijo. Recuerdo cómo entregué todos mis ahorros, que estaba guardando para operarme los ojos, cuando Zlata de pronto necesitó un abrigo nuevo. «Mami, tú entiendes, ¿verdad?», me decía con voz dulce mientras me abrazaba. «En el trabajo de Gena todos tienen un nivel, yo debo estar a la altura. Es importante para su carrera». Y Gena asentía, mirándome agradecido. Así que le di el dinero, y empecé a comprar lentes cada vez más fuertes. Mi opinión no valía en esa casa. Si decía que la sopa estaba salada, Zlata fruncía los labios y me respondía: «Mamá, ya a su edad las papilas gustativas ya no funcionan igual». Si intentaba darle un consejo a mi hijo, él me interrumpía con suavidad: «Mamá, las cosas ahora son diferentes. Nosotros sabremos qué hacer». Y ellos sabían. Yo era una función. Cocinera, sirvienta, cajero sin intereses. Un fantasma. Mi presencia era útil, pero nunca necesaria. A veces, por las noches, me sentaba en mi sillón y miraba la foto de mi esposo. «Pasa, si educamos bien a nuestro hijo. Él es bueno, ¿verdad? Solo que la vida de hoy es así». Él me miraba en silencio desde la fotografía, y yo me convencía a mí misma de que todo estaba bien. Después de todo, una madre debe sacrificarse por su hijo. ¿O no es así? Así fue como llegó mi cumpleaños número 63. Como siempre, no esperaba nada. Tal vez un ramito de asters, esas flores que me encantaban, o una cajita de mis chocolates favoritos, los de inspiración. Pero esa mañana, Zlata estaba sorprendentemente cariñosa. Incluso me abrazó y canturreó: «Mamita, feliz cumpleaños. Gena y yo te preparamos un regalazo. Te vas a quedar sin habla». La verdad, me derritió. Algo tibio y olvidado se movió dentro de mí, esa emoción de cuando una es niña y espera un milagro. Gena también estaba raro, como inquieto. Miraba el reloj a cada rato. «Ándale, mamá, arréglate», me dijo. «Vamos por tu regalo». Me puse mi mejor vestido,
el único que aún estaba nuevo. Era de algodón, con florecitas azules. Me miré al espejo, una señora mayor, con ojos cansados, pero curiosamente felices ese día. Zlata se quedó en casa, diz que le dolía la cabeza. Vayan ustedes, luego me cuentan, dijo, saludándonos con la mano. Y nos fuimos. El trayecto fue largo. Primero las calles de la ciudad, luego las carreteras del suburbio, hasta que todo se volvió campos secos, árboles ralos y puro silencio. Al principio intenté preguntarle a Jenna a dónde íbamos, pero me contestaba con evasivas. Sorpresa, mamá. Ya verás. Y me callé. Miraba por la ventana con una sensación cada vez más fea en el pecho. Esa carretera no iba a ningún lugar donde una pueda celebrar su cumpleaños. No era camino a ningún balneario, ni cabañas, ni siquiera una casa de campo. Solo era monte, lejos de todo. De pronto, dimos vuelta en una terracería llena de baches. El carro brincaba tanto que los dientes me castañeaban. Alrededor solo había campos abandonados, maleza altísima y postes de luz caídos. Finalmente, apareció un pueblo, o lo que quedaba de él. Unos cuantos caserones hundidos en la tierra, ennegrecidos por el tiempo. Todos se veían muertos. Jenna frenó justo frente a la construcción más horrible. Ni siquiera era casa, parecía un corralón viejo con el techo colapsado y las ventanas clavadas con tablas. Alrededor, puro zacate seco, ortigas altísimas y un cerco podrido. Llegamos, dijo en seco, apagando el motor. Yo me quedé callada. No entendía. Esto no podía ser real. Debía ser un error, una mala broma. Pero no. Jenna se bajó, abrió la cajuela y sacó mi bolsa vieja, la que usaba hace 20 años cuando íbamos a la parcela. Adentro traía un cambio de ropa, una bata y una pastilla de jabón. La puso junto a unos matorrales y dijo: Mira, mamá. Este es tu regalo. Zlata y yo te compramos una casa. Tu propia casa, en el aire limpio del campo. Aquí vas a estar bien. Sus palabras caían como piedras en un pozo sin fondo. Lo miré, y no lo reconocí. Su cara me era ajena, sus ojos vacíos, duros. No había ni enojo ni lástima. Solo cansancio y fastidio. Jenna, susurré, apenas me salía la voz. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Mamá, ya, no empieces, respondió con una mueca. Decidimos que esto es lo mejor para todos. Tú necesitas paz, y nosotros necesitamos nuestro espacio. Zlata está embarazada. Esa última frase la dijo como si fuera una carta ganadora, su justificación. Ni siquiera me miró. Estaba apurado. Se subió al coche, cerró la puerta, y yo seguía ahí, parada en medio del camino, viéndolo a través del parabrisas. Encendió el motor. Y justo en ese instante, cuando el rugido del carro rompió el silencio muerto del pueblo, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, ni tristeza, ni desesperación. Fue otra cosa. Algo hizo clic, muy claro, muy fuerte, como si un candado oxidado se hubiera destrabado dentro de mi pecho. Donde antes vivía el amor cálido y que todo lo perdonaba, ahora se instaló un frío absoluto. Un hielo limpio, cortante. El coche se alejó, levantando una nube de polvo. No lloré. No grité. Solo lo vi alejarse, hasta que su auto plateado se volvió un punto en la lejanía y luego desapareció. El polvo bajó lentamente. El olor a gasolina se desvanecía. Y ahí me quedé, yo, mi bolsa vieja y una casa muerta al borde de un pueblo muerto. Y un silencio que dolía. Pero en medio de ese silencio, por primera vez en muchos años, me escuché. No como madre, ni como suegra, ni como sirvienta. Me escuché como yo misma. Como Ludmila Volosina. Y esa Ludmila me habló con voz tranquila, clara. Ya basta. Y entendí que eso no era el final. Era el principio. Y que mi vida ya no se la iba a entregar a nadie más. Yo misma la iba a recuperar. El polvo que levantó el carro de mi hijo se asentaba lentamente sobre la ortiga crecida al borde del camino. Yo seguía de pie,
sin moverme, escuchando el sonido del motor desvanecerse en la distancia. Cuando finalmente se apagó por completo, cayó un silencio tan profundo que no recordaba haber sentido desde niña, cuando iba a visitar a mi abuela al pueblo. Pero ese era otro silencio, uno vivo, lleno del canto de los grillos y el susurro de las hojas. Este era distinto. Muerto. Aplastante. Me giré despacio y miré el regalo. Esa casa ennegrecida por el tiempo y el clima, con las ventanas selladas con tablas. El porche se veía inclinado, una de las escaleras estaba rota, y por el hueco se asomaban hojas podridas del otoño pasado. Alrededor, puro monte, maleza, zarzamora salvaje entrelazada con bejucos. Un cuadro de total abandono. Un lugar olvidado por todos, y al que me trajeron precisamente para eso, para olvidarme. ¿Lágrimas? No. Por dentro estaba seca, como un desierto. Ese clic helado en el pecho había congelado cualquier emoción que pudiera salir en forma de llanto. La desesperación se había quedado allá atrás, en esa otra vida, en ese coche que se llevó a mi hijo. Aquí, en esta tierra abandonada, solo quedaba yo, y una claridad fría y cortante en mi cabeza. Me acerqué al porche, esquivando la escalera podrida como por inercia, y dejé mi bolsa en un rincón que aún se sostenía. Mi mirada se paseó por esa miseria. Pero mi mente ya estaba lejos. Estaba en mi departamento de 3 habitaciones sobre la avenida Mira, limpio, soleado, bien cuidado. Ese mismo donde, seguramente, en ese momento Zlata ya andaba viendo de qué color colgar las cortinas en lo que fue mi cuarto. Mi cuarto. Esa palabra fue clave. Ese rincón ruinoso me hizo recordar algo que por años había intentado no pensar, para no tentar al destino. Recordé las palabras de mi difunto esposo, Pavel. Estábamos sentados en la cocina, 10 años antes de que él falleciera. Se le veía serio, con un tono casi formal. Puso unos documentos frente a mí y dijo. Luda me miró directo a los ojos. Mañana voy al notario para dejarte mi parte del departamento. Quiero que seas la única dueña. Yo le dije que para qué, que no era necesario, que éramos una familia, que teníamos un hijo creciendo. Pero él negó con la cabeza. Un hijo es un hijo, pero la vida es larga. Todo puede pasar. Tú eres mi única esposa y quiero estar seguro de que siempre tendrás un lugar que sea tuyo. Solo tuyo. Le hice caso sin pensarlo mucho. Y tras su muerte, todos los papeles quedaron a mi nombre, Ludmila Petrovna Volosina, única y legítima propietaria. Jena nunca lo supo. Siempre creyó que el departamento era herencia compartida, que eventualmente le tocaría por derecho. Yo nunca lo corregí. ¿Para qué? Pensé que era mezquino, que era desconfiar de mi propio hijo. Qué equivocada estaba. Entonces me llegó otro recuerdo, más reciente y más importante. Hace como 5 años, recibí una notificación de herencia. Había fallecido una tía lejana, prima tercera de mi madre, de Saratov. Solo la vi una vez en mi infancia. Murió sola, sin hijos, y me dejó su pequeño departamento de una recámara. Fui, arreglé los papeles, lo vendí sin discutir el precio que ofrecieron los primeros compradores, y guardé todo el dinero en una cuenta de ahorro a mi nombre. Nunca le dije nada a Jena ni a Zlata. Justo en ese tiempo ellos andaban sacando un crédito grande para comprar carro nuevo. Y yo sabía perfectamente qué pasaría si se enteraban de ese dinero. No me lo quitarían, claro que no. Pero ese dinero desaparecería en cosas necesarias, en estatus, en el futuro. Igualito que desaparecieron mi pensión, mis ahorros de años, mi salud. Guardé silencio. No por avaricia, sino por puro instinto de supervivencia. Ese instinto que yo creía que ya no existía en mí. Esa cuenta era mi reserva secreta. Mi última línea de defensa. Nadie sabía de ella. Y todos esos recuerdos no me llegaron como imágenes borrosas. No. Aparecieron claros, nítidos, como si alguien hubiera prendido la luz en una bodega oscura y de pronto pudiera ver todos los recursos que sí tenía. Abrí mi bolsa. Jena la había preparado a las prisas, seguramente él solo. Un viejo batín de toalla, unas pantuflas, toallas deshiladas,
un pedazo de jabón de lavandería. Y al fondo, entre todas esas cosas sencillas, estaba mi salvación, un celular de botones, de esos antiguos. El mismo que Slata se burlaba llamándole el abuelófono. Me lo compraron hace años para mantenerme comunicada. El más simple, sin internet, sin aplicaciones. Ni ellos se imaginaban que ahí tenía guardados los números que, en ese momento, eran lo más importante del mundo para mí. Presioné el botón de encendido. La batería estaba casi llena. Siempre lo mantenía cargado por costumbre, pero en la pantalla no aparecía señal. El corazón, que hasta entonces latía frío y parejo, dio un brinquito. ¿Y si todo esto era en vano? Miré alrededor. El pueblo estaba en una hondonada. Tenía que subir más alto. Sin pensarlo 2 veces, agarré una veredita cubierta de maleza y empecé a subir por una lomita. Las ramas me rasguñaban la cara, los bears se me enredaban en los pies, pero yo ni lo sentía. Solo tenía ojos para la pantalla del teléfono, como si fuera una brújula. Y ahí, en la cima del cerro, justo donde se levantaba un mezquite torcido y solitario, aparecieron 2 rayitas de señal. Era suficiente. Busqué en la agenda un número guardado hace años, Anatoly Borisovich, banco. Él era el gerente de la sucursal, contemporáneo de mi difunto Pavel. Me conocía desde que abrimos juntos nuestra primera cuenta. Presioné llamar. Y ahí, en la cima del cerro, justo donde se levantaba un mezquite torcido y solitario, aparecieron 2 rayitas de señal. Era suficiente. Busqué en la agenda un número guardado hace años, Anatoly Borisovich, banco. Él era el gerente de la sucursal, contemporáneo de mi difunto Pavel. Me conocía desde que abrimos juntos nuestra primera cuenta. Presioné llamar. Los tonos eran largos, lentos. Bueno, contestó una voz conocida, ligeramente cansada. Buenos días, Anatoly Borisovich. Habla Ludmila Petrovna Volosina, dije con voz firme, sin un solo titubeo. Yo misma me sorprendí. Señora Volosina, qué gusto. ¿En qué puedo ayudarla? Se notaba extrañado. Hacía años que no lo llamaba directamente. Necesito que haga algunas cosas por mí. De inmediato, si es posible. La escucho. Primero, cancele todas las autorizaciones y accesos que tenga mi hijo, Gennady Pavlovich Volosin, a cualquiera de mis cuentas. Sin excepción. Hubo un silencio breve del otro lado. ¿Está usted segura, Ludmila Petrovna? Totalmente, respondí tajante. Segundo, todos mis depósitos de pensión, que ahorita están cayendo a la cuenta compartida, por favor transfiera todo al cuenta de ahorro personal que abrí hace 5 años. ¿La recuerda? Sí, claro, por supuesto. Se hará de inmediato. Y tercero, bloquéele el acceso para ver el saldo de mis inversiones. Quiero aislamiento financiero total. A partir de este momento, ninguna operación sin mi confirmación personal. ¿Confirmación personal? Entendido, señora Volosina. Todo quedará hecho en el transcurso de 1 hora. Gracias, Anatoly Borisovich. Que tenga buen día. Colgué la llamada. La primera parte del plan ya estaba en marcha. Ahora venía la segunda. Busqué otro número. Sergio Valverde, abogado. Él me había ayudado a tramitar la herencia de mi tía. Joven, inteligente, súper detallista. Contestó casi de inmediato. Licenciado Sergio Valverde, buenos días. Habla Ludmila Volosina. Trabajamos juntos en lo del departamento de Saratov. Claro que la recuerdo, señora Ludmila Petrovna. ¿Cómo está? ¿Pasó algo? Sí, licenciado. Necesito su ayuda, le dije con calma. Es sobre mi departamento en la avenida Mira. Quiero dejar totalmente claro que soy la única propietaria y necesito que prepare los documentos necesarios para evitar cualquier intento de apropiación, incluso por parte de mi hijo. Guardó silencio un momento, procesando lo que acababa de decir. Entiendo. Lo que usted busca es blindar por completo su propiedad. Me parece muy sensato. Envíeme por correo electrónico una copia de su identificación y de los documentos de propiedad, y empiezo de inmediato.
Si se requiere, también puedo redactar una notificación oficial. No puedo enviarlos ahora. Estoy fuera de la ciudad y no traigo ningún documento conmigo. Todo se quedó en el departamento. ¿Aún así puede comenzar el trámite? ¿Hacer solicitudes al registro público, revisar el expediente? Sí, claro. Puedo empezar de inmediato. Puede contar conmigo, señora Ludmila. Eso espero, licenciado. Muchas gracias. Bajé el celular. El frío que traía en el pecho seguía ahí, pero ya no era el mismo. No era el frío paralizante del miedo, sino el frío del acero. El frío de una herramienta lista para actuar. Regresé al caserón por la misma vereda. Ahora lo veía distinto. Ya no me parecía una tumba. Era más bien un cuartel temporal, un lugar silencioso y apartado desde donde empezaría mi guerra. Una guerra sin sangre, pero guerra al fin. Y mientras tanto, yo lo sabía, en mi departamento, en mi sala, mi hijo y su esposa seguramente estaban brindando con champaña, celebrando lo bien que les había salido su jugada. Por fin nos deshicimos de la vieja diraslata, dando un trago. Ya era hora. Ahora sí vamos a remodelar y vivir como se debe. Ellos festejaban su victoria, sin saber que ya habían perdido la guerra. Ni siquiera sabían que ya había comenzado. Me quedé parada frente a lo que ahora era mi refugio temporal. Por primera vez en muchos años, respiré profundo. El aire, aunque olía a humedad y a madera vieja, me supo a libertad. Pura. Durante las primeras horas, me senté simplemente en el porche. Para mi sorpresa, seguía firme a pesar del abandono. Me quedé mirando el jardín cubierto de maleza. El sol comenzaba a esconderse, pintando el cielo con tonos pastel como de acuarela. El aire olía a hojas podridas, a tierra mojada, y a algo más, algo salvaje, desconocido. En la ciudad el aire no huele así. Allá huele a gasolina, a polvo, a prisa ajena. Aquí, el tiempo parecía haberse detenido, como si esta aldea olvidada se hubiera congelado en el tiempo. Cuando cayó la noche y el frío empezó a colarse bajo mi vestido de algodón, entendí que era hora de moverme. Sentarse en el porche no me iba a calentar ni a hidratar. Ese frío que sentía en el pecho era interno, y aunque me daba fuerza, el cuerpo también necesitaba lo suyo. Con cuidado, tanteando con el pie cada tabla, entré al interior del caserón. El olor era más denso, polvo, orines de ratón y madera vieja. El aire era pesado, estancado. La luna se colaba por las rendijas de las ventanas tapiadas, dibujando patrones extraños en el suelo. Saqué mi viejo celular de la bolsa y encendí la linterna. El rayo de luz iluminó la estufa, una chimenea holandesa con los azulejos quebrados, una mesa cubierta de polvo gris y un banco tirado de cabeza. No sentía miedo, solo una curiosa y tranquila determinación. Como si estuviera tomando posesión de algo que me habían dejado en pésimas condiciones. Recorrí las habitaciones. Solo había dos. En una cama de fierro con la base oxidada, en la otra, vacío. Solo un montón de trapos viejos arrumbados en una esquina. El piso crujía con cada paso, pero se sentía sólido. El caserón era viejo, pero estaba bien construido. No se había caído, solo se había dormido. Mi primera misión, encontrar agua. Salí con la linterna y rodeé el terreno. Y ahí, detrás de la casa, entre un montón de ortigas, lo encontré. El pozo viejo, con su brocal oscurecido por el tiempo y un pesado torno de roble. La cadena estaba oxidada, pero entera. Con esfuerzo empecé a girar la manivela. Todo crujía, gemía, pero la cadena empezó a bajar. Al poco rato, escuché un chapoteo sordo. ¡Agua! Había agua. Fue mi primera pequeña victoria. Encontré en el porche una vieja cubeta galvanizada, que de milagro no estaba agujereada, y tras varios intentos logré sacarla llena hasta el tope. El agua estaba helada, con olor a lodo, pero limpia. Entré a la casa con la cubeta, sintiendo cómo me dolían los músculos de la espalda por el esfuerzo. Los siguientes 2 días me la pasé trabajando. No pensaba en Jena, ni en Zlata. Mi mundo se había reducido a esta casa y el terreno.
En el cobertizo hallé una sierra y un hacha viejas, junté ramas secas del manzano caído, y encendí la estufa. Al principio el humo se metía a la casa, pero después la chimenea se calentó y el tiro se reguló, llenando todo de un calor vivo. Encontré unos periódicos viejos y unos trapos, y limpié la mesa y el piso de una de las habitaciones. El agua quedó negra después de lavar. Fui al cobertizo por paja seca, rellené con ella un colchón viejo que encontré en el ático. Ya no dormía tan duro. Vivía como una especie de Robinson Crusoe, y esa simple rutina física me despejaba la mente. Cada tarde subía a mi loma para agarrar señal y simplemente me quedaba viendo la pantalla. 2 rayitas. Mi único vínculo con el mundo. No llamaba a nadie. Esperaba. Sabía que me iban a llamar. Y pasó al tercer día, ya por la tarde. Justo estaba sentada en el porche, terminando un té de hojas de grosella que encontré en el jardín, cuando el celular sonó, agudo y molesto, rompiendo el silencio del atardecer. En la pantalla apareció, Jenna. Dejé que sonara unas cuantas veces antes de contestar. Por dentro, estaba en calma. Sí, dije. Mamá, por fin. ¿Dónde andas? Llevo 1 hora tratando de localizarte. Su voz traía esa molestia condescendiente de siempre. No ando, Jenna. Estoy respirando aire. Y aquí hay mucho, contesté tranquila. Bueno, ¿y cómo vas con eso de instalarte?, preguntó con el tono de quien cumple con una obligación molesta. Ahí voy, poco a poco. Gracias por preguntar, dije con una ironía suave que él ni notó. Oye, mamá, lo que pasa es que en la tienda no le aceptaron a Zlata tu tarjeta adicional. Esa, la tuya. Y si tiene dinero, yo revisé en la mañana. ¿No le habrás apretado algo por error? ¿No será una falla del banco? ¿Puedes llamarles? Sí. Ah, ahí estaba. La primera grieta en su tranquila indiferencia. Me quedé callada, dejándolo hablar. Necesitas llamar y decir que todo está bien. Zlata se molestó, quería comprarse un vestido. Me imaginé la escena. Mi nuera, en una tienda fina, sacando mi tarjeta esa donde cae puntualmente mi pensión y viendo en la terminal la palabra, rechazada. Su sorpresa. Luego, su indignación. ¿Cómo es posible? La cuenta de la vieja falló. Mamá, ¿me oyes?, me apuró Jenna. Te oigo, respondí en voz baja. Y entonces lo escuché. Había tapado el teléfono con la mano, pero no muy bien. No sé, está callada, nomás se queda ahí, dijo él. Y se oyó clarito, como vidrio rompiéndose, la voz de Zlata. La reconocería entre 1000. Despectiva, venenosa. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué caso tiene hablar con ella? Está haciendo su show. Quiere llamar la atención con eso de su carácter a estas alturas. Se ofendió, ¿ves? Pero no importa. Que se quede allá, en su rancho, sin un peso. Ya verás cómo rápido se le baja y ella solita marca. Dile que no haga panchos y que arregle el problema. Necesito ese vestido. Otra vez la voz de Jenna, más bajito, tratando de calmarla. Zlata, ya espérate. Y ella, otra vez encima. ¿Qué? ¿Qué esperé? Mañana viene el de las medidas para la cocina y no hemos pagado ni la luz. Hoy me llegó un mensaje de adeudo. ¿También cortó eso con su celular de viejita? Se le está yendo la onda, Jenna. ¿Sabes qué? Mejor le hubiéramos buscado un lugar en un asilo y no una casa. Se le va la onda. Asilo, sin un peso, mamarracho de vieja. Esas palabras no me dolieron. Fueron como un diagnóstico claro y sin remedio. Confirmaban todo lo que entendí el día que Jenna me dejó tirada en esa carretera. Para ellos yo no era una persona. Ni madre. Era una cosa. Una función. Un mueble viejo que ya no sirve y no lo arreglan, nomás se enojan porque ya no funciona. Toda esa pequeña esperanza arrinconada en lo más hondo de mi alma, esa que decía que quizás fui muy dura, que tal vez exageré, toda se evaporó en ese instante. El hielo en mi pecho se volvió más duro que la piedra.
Escuché el roce del teléfono y otra vez la voz de Jenna, ahora más fuerte. Mamá, ¿sigues ahí? Entonces, ¿si vas a llamar al banco? Inhalé hondo. El aire estaba fresco y limpio. No, Jenna, dije en voz muy baja, pero con firmeza. ¿Qué? No puedes o no quieres. Su voz sonaba confundida. Arréglenselas ustedes, respondí, y colgué la llamada. Dejé el celular a un lado y me quedé mirando el jardín que se oscurecía poco a poco. Ya no sentía coraje. Lo único que me llenaba era una calma fría, justa. Ellos solos se habían dictado su sentencia. Ellos solos pusieron las cosas por su nombre. Creen que esto es una rabieta mía, un teatrillo. No tienen idea de que esto no es una escena más, es el final. El telón cae, y lo hace para ellos, aquí y ahora. Los días pasaban, uno tras otro, fusionándose en un trabajo sin fin, pero con sentido. Dejé de contar si era jueves o viernes. ¿Qué más daba? Ahí, en ese silencio, el tiempo no se medía por el calendario, sino por lo que se hacía, el piso barrido, el balde lleno de agua limpia, el primer intento tímido de prender la estufa. Con ese olor a humo y calor que traía recuerdos dormidos. Mi enojo, ese frío que nació en el camino polvoriento, se había asentado. No se fue. Solo bajó al fondo de mi alma, como escarcha pesada. Se volvió mi base. Ya no pensaba en ellos, ni en Jenna ni en Zlata. Pensaba en mí. Y resulta que pensar en una misma es algo raro, incómodo al principio. Al segundo día decidí subir al desván. Usé una escalerita, esperando encontrar solo polvo y triques viejos. Y sí, había eso, pero en una esquina, debajo de unos costales viejos, encontré un baúl de madera. No estaba cerrado. Le soplé el polvo, que voló iluminado por un rayo de sol que se colaba por el techo roto, y levanté la tapa. Adentro, sobre una tela de algodón amarillenta por el tiempo, había montoncitos de cartas atadas con mecate, y un álbum grueso con forro de terciopelo. Lo bajé, me senté en el porche y lo abrí. Desde esas fotos deslavadas me veían rostros de gente que ya no está. Hombres serios con uniformes, mujeres con pañuelos en la cabeza, niños cachetones, bodas, despedidas al ejército, y fotos simples en el campo. Una vida entera, vivida en esa casa, me observaba. No conocía a esas personas, pero sentía un vínculo con ellas. También vivieron, trabajaron, amaron y criaron hijos en esa tierra. Pasaba las páginas y pensaba en mi propio álbum, el azul gordito que se quedó en la ciudad. Con fotos de Pablo, de nuestra boda, del nacimiento de Jenna. Su primer día de clases, la universidad. Ahí estábamos en la playa. Jenna era un niño, haciendo un castillo de arena. Y luego, solo Pavel y yo en el parque, un año antes de que se fuera. Mi departamento no era solo paredes y metros cuadrados. Era otro álbum. Un archivo de mi vida. Cada taza, cada libro en el estante, cada rayón en el piso era parte de mi historia. Y pensar que ahora había extraños habitando ese espacio me dolía más que cualquier reproche. Me di cuenta de que no luchaba por propiedades. Luchaba por mi pasado, por el derecho a mi propia memoria. Con ese pensamiento, como siempre al atardecer, subí al cerro donde se agarraba la señal. Decidí llamar al licenciado, Sergio Valerievich, para ver si había novedades. No tenía ilusiones. Sabía que ese tipo de trámites no eran rápidos, pero necesitaba escuchar que algo se estaba moviendo. Contestó de inmediato, como si estuviera esperando mi llamada. Pero su voz no sonaba tan tranquila como la última vez. Licenciada Ludmila Petrovna, buenas tardes. Qué bueno que llamó. Justo la iba a buscar. ¿Pasa algo, licenciado?, pregunté, y el corazón que hasta entonces latía normal, se me desacomodó de golpe. Digamos que hay ciertos detalles, dijo, eligiendo bien sus palabras. Hice los trámites preliminares como quedamos. Usted figura como única dueña del departamento en la avenida Mira. Todo en regla. Entonces, ¿cuál es el problema?, insistí, impaciente. Guardó silencio. Licenciada, su departamento tiene una carga. La palabra me era desconocida. ¿Una qué?
¿Qué significa eso? Significa que su propiedad tiene una restricción legal. No se puede vender, donar ni hacer ningún tipo de transacción hasta que se levante esa carga. ¿Qué carga? ¿De dónde? Empecé a sentir ese frío de nuevo, pero esta vez era punzante, ansioso. Y entonces, el abogado dijo la frase que dividió mi mundo en dos, antes y después. La soltó casi como si nada, pero para mí fue como una bomba. Licenciada Ludmila, su departamento está hipotecado con un banco comercial. Se firmó un contrato de crédito por una suma bastante grande. Me quedé en silencio. No podía respirar. El aire se me atoró en la garganta. ¿Hipotecado? ¿Crédito? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue hace 8 meses, respondió él. 8 meses. Mi mente hizo clic. El invierno pasado. Yo estaba gravemente enferma. Neumonía. 2 semanas en cama con fiebre altísima. Casi delirando. Jenna trabajaba, y Zlata. Zlata me cuidaba. Fue muy atenta, me llevaba calditos, me ponía compresas, iba a la farmacia y andaba con papeles todo el tiempo. Mami, llegaron unos papeles del SAT, hay que firmarlos antes de que se venza el plazo. No se levante, yo se los traigo. Mami, esto es solo una constancia para el edificio, es un trámite. Firme aquí nomás. Recuerdo cómo me acercaba las hojas, y yo, apenas si podía ver lo que decían. Las letras se me borraban frente a los ojos, entre la debilidad y el calor sofocante. Yo confiaba en ella. Al final, era la esposa de mi hijo, parte de mi familia. Firmaba sin ver, con tal de que me dejara en paz, con tal de volver a hundirme en ese olvido que me salvaba. Licenciado Sergio Valerievich, mi voz tembló, pero me obligué a mantener la compostura. Ahí está mi firma. Así es, señora Ludmila Petrovna. Según los papeles, usted firmó como garante del préstamo. La firma está certificada, pero ya solicité copias. Hay motivos para pensar que no necesitaba que terminara. Ya lo había entendido. Esto no era solo una falsificación de documentos. Era peor. Fue una traición. Y lo hicieron cuando yo estaba totalmente indefensa. No solo me engañaron. Se aprovecharon de mi enfermedad, de mi debilidad, de mi confianza. Me veían luchar por cada respiro y, aún así, me ponían frente documentos para firmar, fríamente, sin el menor remordimiento. Era una trampa financiera. ¿De cuánto es la deuda?, pregunté, y mi voz sonó como metal rasgando vidrio. El abogado dijo la cantidad. Era monstruosa. Casi el valor total del departamento. Dinero que yo no vería ni viviendo 3 vidas más. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Ese delgado hilo que todavía me ataba a la fe en las personas, en la familia, en mi hijo, no solo se rompió. Se desintegró, hecho cenizas. De pronto lo vi todo claro. No se trataba solo de sacarme del departamento. No. Su plan era mucho más retorcido. Habían pedido una suma enorme de dinero usando como garantía lo único que yo tenía, mi hogar, mi vida entera. Lo gastaron o pensaban gastarlo en lujos, en remodelaciones, en ropa, en lo que fuera. Y luego, cuando tocara pagar, simplemente dejarían que el banco se quedara con el departamento. Y a mí me escondieron aquí, en esta lejanía, para que no estorbara, para que no preguntara nada, para que no supiera lo que tramaban, hasta que fuera demasiado tarde. Esa casa derruida no era un regalo. Era mi tumba. Un lugar donde debía desaparecer sin hacer ruido, mientras ellos se devoraban lo que quedaba de mi vida. Todo el dolor, toda la desilusión, todas las dudas, se desvanecieron. Una ola de rabia fría y justa me inundó. Ya no era coraje. Era algo más profundo. Era el sentimiento de alguien que ha visto el mal, claro como el agua, y sabe que debe detenerlo. No por venganza, sino por justicia. Por la memoria de mi esposo, que quiso protegerme. Por mí misma. Licenciado Sergio Valerievich, dije al teléfono, con voz firme como acero. Entiendo todo. Haga lo que se tenga que hacer.
Reúna los documentos. Presente las demandas. Vamos a pelear. Ya empecé, señora Ludmila. Estoy de su lado. Lo sé, contesté. Y colgué. Bajé lentamente del cerro. El sol ya se había ocultado, pero yo sentía que veía todo con una claridad sobrehumana. Cada hierba, cada piedra del camino. El mundo no cambió. La que cambió fui yo. Antes solo quería recuperar lo que era mío. Ahora sabía que debía llegar hasta el final. Habían despertado en mí algo que ni yo misma sabía que existía, y pronto lo iban a lamentar. La noticia del préstamo no me quebró. Me templó. Como si me hubieran metido al agua helada y luego al fuego. No me rompí. Me volví a cero. Todos esos días pensé que luchaba por mi pasado, por la memoria, por justicia. Pero ahora entendí, peleo por mi futuro. Por el simple derecho de vivir. Los días siguientes pasaron en una neblina. Pero no era de desesperación, sino de concentración total. Ya no me molestaban las incomodidades. La cama rechinante, el agua helada, la comida limitada hecha con conservas viejas encontradas en el sótano, todo eso quedó en segundo plano. Mi cuerpo actuaba en automático, haciendo lo necesario. Pero mi mente funcionaba con una precisión brutal, como un engranaje bien aceitado. Puse en orden una habitación, la que tenía la estufa. La limpié a fondo. Encontré en el ático una mesa de madera vieja. La lavé. Esa mesa se volvió mi cuartel general. Cada noche subía al cerro. Ya no era solo para hacer una llamada. Era un consejo de guerra. Yo y Sergio Valerievich. Él era mis ojos y oídos allá en la ciudad, en esa vida que para mí ya no existía. Señora Ludmila, ya presentamos la denuncia en la fiscalía por fraude, me informaba con su tono serio y profesional. También envié un aviso formal al banco, junto con los certificados médicos sobre su estado durante la firma. El banco está obligado a iniciar una investigación interna. Perfecto, le respondía. ¿Y ahora? Ahora, señora Ludmila, hay que esperar. Los primeros trancazos ya iban directo al blanco. Solo me enfoqué en lo mío. Ellos solitos se van a evidenciar, me dijeron. Y sí, me puse a lo mío. Encontré una pala vieja en el cobertizo y empecé a cavar un pedacito de tierra frente a la casa, limpiándola de toda esa maleza que llevaba años ahí. Era una chinga. La tierra estaba dura, apelmazada, las raíces se habían ido profundo. Pero con cada raíz que arrancaba sentía que no solo estaba liberando la tierra, sino también mi alma. Estaba arrancando mi pasado, mi amor ciego, mi papel de mártir. Dolía, sí, pero era necesario. Y justo al quinto día después de la plática sobre el crédito, madres. Se soltó. Esa noche hablaba con el licenciado Sergio Valerievich, como siempre, pero su voz sonaba distinta. Tenía un tonito de triunfo contenido. Pues que creí, doña Ludmila Petrovna, dijo sin rodeos. Ya se armó. Hoy en la mañana, el mensajero entregó en su casa una carta certificada para su hijo y su esposa. Me lo imaginé todo. Era temprano. Ellos, en mi cocina, tomando café, discutiendo de qué color poner las puertas del mueble. Timbre. Llega el mensajero. Firman con flojera, abren el sobre. ¿Y qué decía la carta?, pregunté. Una notificación oficial de mi parte, como su representante legal. Les informa que usted tiene el derecho único y completo sobre el departamento, y que cualquier intento de mover esa propiedad será frenado por la vía legal. Pero lo más importante, se exige una explicación en menos de 24 horas sobre el contrato de crédito que, como estamos alegando, se firmó de manera fraudulenta. Me quedé callada, escuchándolo. Pero eso no es todo, siguió. Hoy mismo, el área de seguridad del banco, al recibir mis documentos, actuó de inmediato. Y actuaron con todo. Todos los accesos de su hijo a cuentas, tarjetas y fondos conjuntos fueron congelados hasta que se aclare el asunto. A esto le puso atención personalmente el licenciado Anatoly Borisovich. Congelados. Qué palabra tan precisa. Ese mundo que construyeron con mi dinero, con mi confianza traicionada,
Ahora estaba cubierto de hielo. ¿Intentaron hacer algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Uy, sí, se rió el abogado. Ya me marcaron del banco. Primero llegó su hijo, hecho una furia, gritando, exigiendo, amenazando. Cuando le dijeron calmadamente que mientras no termine la investigación por fraude no vería ni un centavo, se puso blanco como papel y se fue. Una hora después, llegó su esposa. Armó un escándalo. Exigía ver al gerente, gritaba de derechos del consumidor, amenazó con demandar al banco. Le señalaron la puerta con toda la educación del mundo. Su mundo, doña Ludmila, se está cayendo. Y más rápido de lo que esperaban. Yo estaba sentada en lo alto del cerro. El viento me despeinaba, y veía mi pueblo abandonado, las sombras de las casas. No sentía venganza. Sentía que todo volvía a donde debía estar. La justicia no es venganza. Es solo poner cada cosa en su lugar. Y entonces, sonó el celular. Era Jena. Colgué a Sergio Valerievich y contesté. Mamá, ¿qué hiciste? Ese no era mi Jena. Ya no era esa voz suave, medio condescendiente, que usaba conmigo los últimos años. Era un chillido agudo, quebrado, con un miedo animal. No respondí. ¿Estás loca o qué? Nos llegó una carta de un abogado. El banco bloqueó todas las tarjetas. No tenemos ni para el súper. ¿Nos quieres dejar en la calle? Se estaba ahogando de coraje y miedo. De fondo, se oía a Zlata llorando, no en silencio, sino con gritos exagerados, como de telenovela. ¿Tienes idea de lo que haces?, gritaba. Zlata está mal, no puede alterarse. ¿Y tú, con tu pinche demencia senil, nos quieres arruinar la vida? Yo no hice nada, Jena, le dije bajito, tranquila. Ese contraste entre sus gritos y mi susurro lo desarmó. Se quedó mudo. Lo hicieron ustedes. Tú y tu esposa. ¿Qué? ¿Nosotros? Te compramos una casa. Y tú nos pagas así. Intentaron robarme mi departamento, Jena. Sacaron un crédito con él mientras yo me moría de una enfermedad. Me dejaron aquí tirada, esperando que no me diera cuenta hasta que el banco se lo quitara. Eso hicieron. Del otro lado, un silencio absoluto. Tan muerto como este pueblo. Solo se oía su respiración pesada y entrecortada. No lo podía creer. Pensó que yo no sabía. Que era puro berrinche. Que esto era show. Pero resultó ser una sentencia. Mamá, alcanzó a decir por fin, y su voz ya sonaba patética, suplicante. Mamita, no es como tú crees. Es un malentendido. Lo podemos explicar. ¿Puedes cancelar todo eso? Vamos para allá, lo hablamos, ¿sí? Vengan, le dije. ¿De verdad? ¿Vas a cancelar todo? No. Solo dije, vengan, los estoy esperando. Y colgué. Listo. Ahora sabían. Sabían que no era un capricho, ni un drama. Era una guerra. Y sabían que yo ya conocía su secreto más oscuro. El miedo que sentían se iba a convertir en desesperación. Y la desesperación lleva a la gente a hacer locuras. Bajé del cerro. La noche estaba oscura, pero yo caminaba firme. Sabía que iban a venir. Y estaba lista. Llegaron al día siguiente, ya cerca del mediodía. Los escuché mucho antes de verlos. El motor rugiendo, rompiendo la calma del pueblo, y el rechinido de los frenos justo afuera de mi casa. Una nube de polvo se levantó, cubriendo los arbustos de grosella. No me moví. Seguía sentada en el mismo pórtico donde me habían aventado días antes, pelando papas nuevas con un cuchillo viejo. Eran chiquitas, del tamaño de un huevo de codorniz. Mi comida. Las puertas del carro se azotaron casi al mismo tiempo. Jena salió primero. Pálido, flaco, con ojeras hasta el cuello. Traía una camisa cara, pero tan arrugada que parecía que durmió con ella. Y detrás de él, Zlata. Su cara estaba hinchada, el maquillaje corrido,
pero aún así intentaba mantener la cabeza en alto, con esa expresión de asco altanero que ya se le había vuelto costumbre. Se detuvieron a unos pasos del porche, mirándome. Yo no levanté la vista, seguí pelando con cuidado la papa, quitándole la cáscara delgadita. Ese trabajo tan simple y repetitivo me mantenía con los pies en la tierra, no dejaba que las emociones me dominaran. No era parte del drama, era una espectadora más. Mamá, empezó Jenna, con la voz ronca, casi suplicante. Dio un paso al frente, extendiendo los brazos como si quisiera abrazarme. No me hice para atrás, solo seguí viendo mis manos. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos haces esto? Dejé caer la papa ya pelada en el tazón con agua y agarré otra. Los estaba esperando, dije sin voltear a verlo. Esa simple frase lo desconcertó. Esperaba gritos, reclamos, lágrimas, lo que fuera, menos ese hielo que llevaba yo en la voz. Vinimos a hablar, balbuceó. Mamá, todo esto es un malentendido horrible. Somos familia. Las familias deben apoyarse, no estarse demandando. Decía las palabras correctas, sí, pero se notaba que eran falsas, vacías. No había nada de verdad en lo que decía, solo miedo. Miedo a perder lo que él sentía que era suyo por derecho. Fue entonces cuando a Zlata se le acabó la paciencia. Dio un paso al frente y empujó a Jenna a un lado. Ya basta de esta farsa, escupió, con el rostro retorcido de coraje. ¿De verdad se volvieron locos allá en su rancho? ¿Qué derecho crees que tienes para congelar nuestras cuentas? ¿Quién te crees? Casi gritaba. Su voz aguda y chillona me taladraba los oídos. ¿Sabes lo que hiciste? Seguía mientras me apuntaba con su dedo perfectamente arreglado. Nos dejaste en ridículo. Tuvimos que cancelar el pedido de la cocina. Cancelar. La gente se burla de nosotros. Y yo no puedo estresarme. El doctor me lo prohibió. Te estoy embarazada. Voy a tener un hijo. ¿Tu nieto o tu nieta? Y tú nos estás llevando a la ruina. Había soltado su as bajo la manga, el embarazo. Antes, con solo mencionar eso, yo habría olvidado todo y les habría dado lo que quisieran. Pero ya no. El hielo en mi pecho no se derritió ni tantito. Levanté la mirada hacia ella. La observé despacio, sin parpadear, como se mira a un objeto desagradable que uno no reconoce. Mi mirada la hizo callar. Se quedó trabada unos segundos, luego volvió en sí, pero el color le subía al rostro de la pura rabia. Jenna volvió a intervenir, queriendo hacerla de pacificador otra vez. Mamá, ya, por favor. Zlata tiene razón, no debe alterarse. Vamos a arreglar esto por las buenas. Sabemos que estás dolida. Nos pasamos de la raya. Tal vez regalarte esa casa no fue lo mejor, pero podemos arreglarlo. Podemos devolverte todo. Solo llama a tu abogado. Dile que te arrepentiste, que no quieres seguir con esto. Mira, toma mi teléfono. Me ofreció su celular como si fuera así de fácil, hacer una llamada y borrar de un plumazo todas las mentiras y traiciones. Dejé el cuchillo y la última papa en el recipiente, me sequé las manos en el viejo delantal y me puse de pie. Ahora estábamos a la misma altura. Ellos en el suelo, yo un escalón arriba, en mi porche. ¿Quieren que lo cancele todo?, pregunté bajito. Sí, sí, mamita, asintió Jenna rápido. Zlata me miraba con desafío, apretando los labios. ¿Para que les vuelva a dar mi pensión? ¿Mi departamento? ¿Mi vida? Mamá, no exageres, se quejó Jenna. El departamento es de todos, y siempre hemos cuidado de ti. ¿Cuidaron de mí cuando estuve enferma?, le pregunté, y mi voz bajó aún más, pero se escuchó como si hubiera gritado. Se quedaron callados. Miré directamente a Zlata. Dio un pasito hacia atrás, casi sin querer. Me acuerdo de todo, Zlata, le dije, llamándola por ese apodo que antes le gustaba. Me acuerdo de cuando te sentabas a mi lado en la cama. De tus manos, tan atentas. Y también me acuerdo de los papeles que me hacías firmar. Decías que eran del SAT o del edificio. Que solo era un trámite. Zlata se puso blanca como una hoja.
Toda su seguridad, su enojo, su aire de superioridad, todo se le vino abajo, como maquillaje barato bajo la lluvia. Solo quedó el miedo, crudo, animal. Jenna me veía, luego la veía a ella, sin entender nada. «Mamá, ¿de qué hablas?» Lo miré. En sus ojos había miedo, pero también confusión. Tal vez de verdad no sabía todos los detalles. Tal vez ella también lo manipuló. O simplemente no quiso enterarse. Ya no importaba. Él era cómplice igual. Hablo del préstamo, Jenna dije marcando cada palabra, del préstamo enorme que sacaron del banco hace 8 meses. Usaron mi departamento como garantía, con mi firma. Esa que consiguieron cuando yo estaba fuera de mí, dopada. ¿Pensaron que nunca lo descubriría? ¿Que me iba a morir aquí, en esta casucha, y el banco se quedaría con mi casa por su culpa? El golpe dio en el blanco. Se notó porque Jenna se tambaleó, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Volteó a ver a Zlata con horror y con una comprensión amarga. Ella no lo miró. Tenía la vista fija en el suelo, en sus zapatos caros llenos de lodo del rancho. Todas sus trampas, sus juegos, sus farsas, se vinieron abajo. Ahí estaban frente a mí, desnudos en su codicia y mentiras. Sin máscaras. La obra había terminado. Entonces, Jenna concluí con voz tranquila y firme, ¿de verdad crees que voy a cancelar todo? ¿Todavía quieres que llame al abogado?, le pregunté. Él no pudo decir ni una sola palabra. Solo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Zlata se encogió de hombros, como si de pronto hubiera dejado de ser una fiera para convertirse en un animalito acorralado. El silencio que siguió fue largo, pesado. En ese momento, murió la última gota de amor de madre que sentía por él. Murió y se quedó enterrada ahí mismo, junto a ese pórtico podrido. Lárguense, dije. No fue una orden ni una súplica. Solo una declaración, como decir ya es de noche o está lloviendo. Se dieron la vuelta sin decir nada, sin mirarse siquiera, como si fueran marionetas a las que les cortaron los hilos. Caminaron lentamente hasta su carro lujoso, se subieron, y el motor arrancó, pero ya no con rabia, sino con un sonido cansado. El coche dio la vuelta despacito y se fue por el camino polvoso. Me quedé sola en el pórtico. A mi lado tenía un tazón con papas peladas. Ese era mi almuerzo, y el inicio de mi nueva vida. El aire de pronto se sentía limpio. Cuando se fueron, cayó un silencio profundo, pero no era el mismo que el del primer día. No era un silencio muerto ni deprimente, sino uno sereno, digno. Cocí las papas en la estufa. Me supieron a gloria, como si fueran el platillo más rico del mundo. Comí despacito, sentada frente a mi mesa ya limpia, mirando por la ventana que por fin había podido liberar de las tablas y lavar. Afuera estaba mi jardín descuidado, pero entre la maleza alcancé a ver unos cuantos arbustos de peonías que habían sobrevivido. Sus botones oscuros, apretaditos, estaban a punto de abrir. Pensé que con eso se había acabado todo, que ahora que los había enfrentado, por fin me dejarían en paz y se ocuparían de arreglar el desastre que ellos mismos causaron. Pero una vez más, los subestimé. Se me olvidó que un animal acorralado no se arrepiente, busca la forma de morder por última vez. Pasó como una semana. En ese tiempo, conocí a mi único vecino. Bueno, en realidad él vino a mí. Una mañana, yo estaba sacando agua del pozo y escuché una voz grave y tranquila detrás de mí. Déjeme, vecina, le echo la mano. Eso no es trabajo pa' una mujer. Me volteé. Frente a mí estaba un señor alto, delgado, con barba canosa y unos ojos azules increíblemente claros. Con una sola mano giró la manivela, levantó el balde y lo puso en el suelo. Fyodor Kuznetsov se presentó, ofreciéndome su mano grande y llena de callos. Vivo allá, a 2 terrenos de aquí. El último de los mohicanos de este pueblo. Ludmila Volosina respondí, estrechando su fuerte apretón. Así comenzó nuestra amistad. Fyodor, o el tío Fedia como me pidió que le dijera, había sido presidente del viejo kolhoz. Era de los de antes, serio, sabio, trabajador. No me hizo preguntas.
No me interrogó sobre por qué había llegado hasta ahí. Él ya lo había entendido todo con solo mirar. Vio el carro caro que me dejó y luego se fue. Vio como yo, sola, intentaba echar a andar una casa abandonada. Y sin decir nada, empezó a ayudarme. A veces me traía un poco de leña seca, otras veces leche de su cabra. O simplemente se sentaba conmigo en el pórtico a platicar del clima y de cómo iba a estar la cosecha. Su presencia callada fue un gran apoyo para mí. Con él cerca, no me sentía sola. Me sentía segura. Pero luego llegó la última batalla. Una mañana, mientras regaba mis peonías, escuché el ruido de varios autos. No era uno, eran varios. Una caravana completa se acercaba al pueblo. 3 coches se detuvieron frente a mi casa y de ellos empezaron a bajar personas. Los reconocí de inmediato. Mi prima Vera, la de Podolsk, con su marido. Oleg, el sobrino del difunto, con su esposa. Y otros parientes lejanos que solo veía en bodas o funerales. Al frente de todos, como si fueran generales guiando a su ejército, venían Gena y Zlata. Gena se veía peor que la vez anterior, flaco, con un tic en el párpado. Zlata, en cambio, parecía otra. Traía un vestido oscuro, sencillo, sin maquillaje. El cabello recogido en un chongo discreto. En su rostro se reflejaba un dolor profundo, como si cargara con todas las penas del mundo. Iba del brazo de Gena, sosteniéndolo como si en cualquier momento se fuera a desmayar. Un cuadro digno de telenovela. El pobre hijo sufriente y su leal esposa mártir. Tenían a toda la familia acomodada en semicírculo, como si estuvieran frente a un pelotón de fusilamiento. Gena, empujado por los susurros discretos de Zlata, empezó a hablar. Su voz temblaba, pero no era por miedo. Era una tristeza perfectamente ensayada. Queridos todos. Tía Vera, Oleg, gracias por venir, dijo, mirando a cada uno con una expresión trágica. Los llamamos porque tenemos una desgracia familiar. Una muy grande. Se hizo una pausa teatral para dejar que sus palabras calaran. Los parientes me veían con cara de desconcierto y lástima. Nuestra mamá, Ludmila Petrovna, está mal, dijo Gena con un tono desgarrado. Desde que enfermó, ha tenido problemas mentales. Olvida cosas, confunde todo, inventa conspiraciones, deudas. Ya ni nos reconoce. Nos acusa de cosas horribles. Yo, con la regadera en la mano, escuchaba ese circo absurdo sin dar crédito. Querían hacerme pasar por loca. ¿Para qué? Para quitarme todo. Para que sus fraudes parecieran alucinaciones mías. Queríamos ayudarla, intervino Zlata con voz angelical, secándose una lágrima que claramente no existía. Buscamos doctores, clínicas, pero se escapó. Encontró esta casa abandonada y se esconde aquí. Bloqueó nuestras cuentas para impedir que paguemos su tratamiento. Estamos preocupados. Puede hacerse daño. Tía Vera, siempre tan sentimental, soltó un suspiro y se llevó las manos al pecho. Ay, Ludita, mi niña. ¿Qué hiciste? Vámonos a la ciudad, al hospital. Hay que tratarte. Todos me miraban como si fuera una loca peligrosa. Una mezcla de compasión, miedo y asco. Vi en sus ojos una sentencia. El plan de Gena y Zlata era tan simple como perverso. ¿Quién le creería a una mujer mayor, sola, viviendo entre ruinas, cuando del otro lado estaba su hijo bien vestido y su esposa embarazada diciendo que la cuidaban? Me quedé callada. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra mía sería tomada como un síntoma más de la enfermedad. ¿Vieron? Agresiva. Reacción irracional. Cuando ya pensaba que todo estaba perdido, que esa batalla sucia la había perdido, escuché el suave chirrido de la reja. ¿Se puede saber qué es todo este alboroto? Todos voltearon. Ahí, en la entrada del caminito, estaba el tío Fedia. Vestido con su ropa de diario, pero con la postura firme de un general. Sus ojos azules recorrieron al grupo hasta posarse en Gena, en Zlata, y finalmente en mí. ¿Y usted quién es?, preguntó Zlata con tono altanero, mirándolo de arriba a abajo. Yo.
Soy el vecino, respondió tranquilo. Kuznetsov Fyodor Ivanovich. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué llegan en bola a espantar a esta señora? Somos su familia, gritó Jena. Y venimos a salvarla. Que está mal de la cabeza. El tío Fedia se acercó y se paró a mi lado. No me miró, pero sentí la solidez de su presencia. Mal de la cabeza, dices, dijo entrecerrando los ojos, viendo fijamente a Jena. Qué raro. Yo llevo una semana platicando con Ludmila Petrovna y lo único que veo es a una mujer clara, fuerte y muy cuerda. Una mujer que su propio hijo vino a dejar en este cuchitril, en su cumpleaños, como si fuera un mueble viejo. Yo lo vi con mis propios ojos. Los parientes comenzaron a murmurar. Tía Vera volteó a ver a Jena con duda. Y además veo a una mujer, continuó Fedia, con voz cada vez más firme, que sin ayuda de nadie convirtió este cuchitril en un hogar. Prendió la estufa, limpió todo, sembró el jardín. ¿Así se comportan los locos? Para mí, eso lo hace a alguien a quien le arrebataron todo, menos lo más importante, las ganas de vivir. Dio un paso más, acercándose a ellos. ¿Y ustedes, muchachitos?, dijo mirando a Zlata. A mí me parecen raros. Llegan en un carrazo, vestidos de revista, y dicen que no tienen acceso a sus cuentas. ¿Entonces con qué pagaron la gasolina? ¿Con lo último que les quedó? No se ven como hijos desesperados. Más bien parecen esos buitres que llegan a despojar a los viejos. Solo que en vez de alicates y pistolas, traen lágrimas falsas y palabras mentirosas. Esas últimas palabras las dijo en voz alta y clara. Y dieron justo en el blanco. Los familiares que al principio estaban de su lado, ahora miraban a Jena con recelo. Su teatro bien montado se venía abajo. Tía Vera se acercó a mí. ¿Es cierto, Ludita? ¿Él te corrió? Asentí sin decir nada. Y con eso bastó. Toda su mentira se vino abajo como una burbuja de jabón. Los parientes comenzaron a murmurar entre ellos, lanzándole miradas llenas de enojo y juicio a Jena y Zlata. Mi primo Oleg, un tipo grandote, se acercó a Jena con el ceño fruncido. ¿Qué chingados te pasa, cabrón?, le gruñó. ¿Querías mandar a tu propia madre a la tumba o qué? Jena retrocedió asustado. Zlata lo jaló del brazo y lo arrastró hacia el coche. Lo que iba a ser su juicio público se convirtió en su humillación pública. Huyeron. Corrieron bajo las miradas de desprecio de los mismos que habían traído como jueces. Los coches, uno por uno, empezaron a dar la vuelta y se fueron. Al final, solo quedábamos el tío Fedia y yo en el camino. Me volteé hacia él y le dije en voz bajita. Gracias. Él solo sonrió bajo su barba canosa. No hay de qué, vecina. Decir la verdad no es un favor. Es una obligación. Me quedé viendo cómo el polvo de sus autos se asentaba sobre el camino. Y supe que eso era el verdadero final. No perdieron en un tribunal, ni en un banco. Perdieron aquí, frente a gente sencilla. Y esa derrota les dolió más que cualquier fracaso financiero. Fue una bancarrota moral, total y sin salida. La tierra tragó el polvo, y con él, se fue el último rastro de mi vida pasada. Aquel día, que iba a ser el de mi vergüenza ante la familia, terminó siendo el día en que se avergonzaron de mi propio hijo. Nunca volví a saber de ellos. Sergio Valerievich, mi abogado de confianza, llevó el caso hasta el final. El banco reconoció que el contrato del préstamo había sido un fraude. Sobre todo después de que algunos familiares aceptaron testificar sobre el extraño comportamiento de Jena y Zlata y su intento de hacerme pasar por incapaz mental. Todas las acusaciones contra mí fueron retiradas. ¿Y ellos? Pues según supe, les abrieron un caso penal por fraude. Ya sin mi ayuda, sin mi dinero, sin mi perdón, tuvieron que enfrentar las consecuencias solitos. Su mundo, construido con mentiras, se derrumbó y lo sepultó entre sus ruinas. Mi vida, en cambio, apenas comenzaba, a mis 63 años. Lo primero que hice, una vez que todo estuvo arreglado, fue vender el departamento en la avenida Mira. Sin arrepentimientos. Volví solo una vez, para llevarme lo verdaderamente valioso, un álbum de fotos, algunos libros,
y el viejo sillón de mi esposo. Al caminar por esas habitaciones vacías y frías, no sentí nostalgia. Ese lugar ya no era mi hogar. Era solo una propiedad más, fría y ajena. Mi verdadero hogar estaba aquí, en este pueblito olvidado. Con el dinero de la venta, y el que tenía guardado en una cuenta secreta, seguí el consejo de Sergio Valerievich y lo invertí en cosas seguras, aunque no muy rentables. Eso me dio algo más valioso: seguridad. La seguridad de no depender más de nadie, de poder pagar mi tratamiento si me enfermaba, la leña en invierno o arreglar el techo de mi casa si era necesario. Y entonces, comencé a construir. No con mis manos, claro, pero contraté a 2 hombres trabajadores de una localidad cercana. No tomaban ni sabían hacer bien su chamba. Ellos me arreglaron el techo, pusieron ventanas de madera nuevas, construyeron una estufa rusa con su base para dormir, y un nuevo porche que ya no crujía ni se tambaleaba. No los mandaba. Trabajaba a la par con ellos. Les alcanzaba cosas, pintaba, limpiaba. Al principio me veían raro, pero luego me gané su respeto. Petres, usted sí que tiene agallas, me decía Stepan, el jefe de la cuadrilla. Ni muchos hombres tienen su empuje. Yo solo sonreía. Nunca pensé que tuviera esa fuerza. Siempre creí que era suave, fácil de llevar. Pero resultó que tenía carácter, no más que nunca me dejaron sacarlo. La casa cambió completamente. De ser un gallinero triste y oscuro, se volvió una cabañita acogedora y llena de luz. Yo misma encalé las paredes, colgué cortinas floreadas de algodón en las ventanas, puse el sillón de mi esposo en la esquina y acomodé los libros en los estantes. La casa respiraba, vivía. En primavera me dediqué al jardín. El tío Fedia me ayudó a arrancar los árboles enfermos y a hacer el huerto. Por primera vez en mi vida sembré papas, zanahorias, cebolla. Y cuidaba cada plantita como si fuera un hijo. Y la tierra, al sentir el cariño, me lo devolvió con creces. Los peonios que vi el primer día crecieron en un enorme arbusto que floreció con una belleza que te quitaba el aliento. Recordé que de niña mi abuela me enseñó a bordar. Busqué en un baúl los aros, compré hilos y tela en la ciudad, y en las noches, junto a la estufa, empecé a bordar de nuevo. Diseñitos simples, flores, pájaros, adornos. Y mis manos se acordaban solitas. Esa rutina me calmaba, ponía mi mente en paz. Ya no hablaba con la foto de mi esposo. Sentía que él estaba ahí, conmigo, y que estaría orgulloso de mí. El tío Fedia y yo nos hicimos grandes amigos. Nunca nos metimos en la vida del otro, pero nos entendíamos sin hablar. Por las noches venía a tomar té conmigo, hecho con hierbas que recogíamos juntos en el bosque. Nos sentábamos en mi nuevo porche, tomábamos de unas viejas tazas de loza y nos quedábamos callados, viendo el atardecer. Y ese silencio decía más que cualquier conversación de los últimos 10 años. A veces pensaba en mi hijo, pero ya no con dolor o rencor. Lo sentía como a un desconocido perdido. Le di todo lo que pude, lo crié como mejor supe. Pero no logré meterle lo único que nunca tuvo, conciencia. Y eso no fue culpa mía. Fue su decisión. Y lo dejé ir. En mi mente, corté el último hilo que aún me ataba a él. Ya no era mi deber, ni mi dolor, ni mi responsabilidad. Ahora él solo era una persona que alguna vez fue mi hijo. Hoy tengo 65 años. Estoy sentada en mi porche, con una taza de té caliente entre las manos, preparado con menta de mi jardín. El sol se oculta detrás del bosque, tiñendo el cielo con colores increíbles. El aire huele a pasto recién cortado y a flores. Dentro de la casa, la leña crepita en la estufa, llenando el lugar de un calor acogedor. En mis piernas ronronea un gatito callejero al que llamé Vacía. Miro mis manos. Están ásperas por el trabajo en el jardín y mis uñas ya no están tan arregladas como antes. Pero son manos de alguien vivo. De alguien que ha comenzado a construir su vida desde cero. A veces pienso que debería agradecerle a Jena y a Zlata. Si no hubiera sido por su crueldad, tal vez yo seguiría siendo una sombra en una vida que no era mía. Nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría conocido al tío Fede, ni visto florecer estas peonías,
ni probado el agua fresca de mi propio pozo. Ellos quisieron enterrarme, y sin saberlo, me regalaron una vida nueva. Una vida de verdad. Doy un sorbo a mi té. Es fuerte, fragante, lleno de vida. Y pienso en algo, la dignidad no es algo que te otorgan los demás. No es su respeto ni su reconocimiento. La dignidad es eso que encuentras dentro de ti. Es lo que le arrebatas al miedo, al rencor, a la desesperanza. Es lo que recuperas cuando creías que ya todo estaba perdido. Y esa victoria silenciosa, sufrida, es la verdadera felicidad. Es la verdadera libertad. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un me gusta y contarme en los comentarios qué sentiste al leerla. Tu apoyo significa mucho para mí. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Cuídate, quiérete mucho y vive de verdad.